Now, Charles Spurgeon said that there are some texts in the Bible that are so big that, Spurgeon decía que hay algunos textos de la Biblia que son tan grandes that if the preacher only repeated his text the whole sermon long, que si el predicador simplemente lo que hace es repetir ese versículo, ese texto a lo largo de todo el sermón, you would still have a great sermon. como quiera tendrían un buen sermón. And I want to bring you the Word of God this morning Y yo quisiera traerles la palabra de Dios esta mañana from one of those great big texts. de uno de esos grandes pasajes. You can find it in Philippians 1, La pueden encontrar en Filipenses capítulo 1, verse 21. versículo 21, Just these words: y donde se encuentran estas palabras. For me to live is Christ, Pues and para- to die is gain. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. And to set the context, I'm going to ask Salvador to read from verses 12 through 26 of Philippians 1. Para establecer el contexto, vamos a leer del capítulo 1, versículos desde el 12 hasta el 26. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si he de continuar viviendo en la carne, esto significará para mí una labor fructífera y no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. The Apostle Paul did not have an easy life. El apóstol Pablo no tuvo una vida fácil. One of his greatest trials was imprisonment. Una de sus más grandes pruebas fue el encarcelamiento. Everything in Paul wanted to preach Todo lo que había en el ser de Pablo quería predicar and felt called to preach. y se sentía llamado a predicar. But when he wrote to the Philippians, he wrote from a prison. Pero cuando escribió a los filipenses, escribió desde una cárcel. What a trial for Paul. Qué gran prueba para Pablo. And yet Paul writes this epistle, often called the Epistle of Joy, Y sin embargo, Pablo escribe esta epístola que a menudo es llamada una epístola de gozo, telling the Philippians that he is rejoicing in Christ, diciéndole a los filipenses que él se regocija en Cristo and so should they. y que así mismo debían hacer ellos. What a glorious thing it is to rejoice in Christ in the midst of affliction. Qué glorioso es nosotros regocijarnos en Cristo en medio de las aflicciones. That's how a Christian can react to the greatest trials of life. Es así la manera como el cristiano puede responder a las grandes tribulaciones y aflicciones de la vida, By the grace of the Holy Spirit. por medio de la gracia del Espíritu Santo. Now, the church at Philippi had a special place in Paul's heart. Ahora, la iglesia de los filipenses ocupaban un lugar especial en el corazón de Pablo. He founded that church on his second missionary journey. Él fundó esa iglesia en su segundo viaje misionero.
You remember it began with the conversion of Lydia and the Philippian jailer. Recuerden que comenzó con la conversión de Lidia y del carcelero de Filipos. So Paul writes this letter with affection and nostalgia. De manera que Pablo escribe esta carta con mucho afecto y con nostalgia. He's full of gratitude to the Philippians. Está lleno de gratitud hacia los filipenses. They have ministered to his physical needs, Ellos le han ministrado a las necesidades físicas de Pablo, even though they weren't a wealthy church. aunque ellos no eran una iglesia rica. And he tells them, I am more grateful for the fact that you gave these things to me Él les dice, yo estoy más agradecido del hecho de que ustedes me dieran estas cosas a mí, than I am grateful for the things themselves. de lo que yo estoy agradecido por las cosas mismas. And so Paul says, don't be upset, don't be downcast about my imprisonment. Le dicen, no se entristezcan, no se bajen el rostro por el hecho de que yo estoy encarcelado. God will work it out for your good and for my good as well. Dios va a usar eso para mi bien y el vuestro. And then Paul begins in the middle of this first chapter to get nostalgic about his own life. Pero a la mitad del capítulo, Pablo se convierte en algo nostálgico con respecto a su propia vida. He says, my life will serve to your salvation through the word I bring you. Él dice, mi vida va a tornarse para vuestra salvación a través de lo que yo les traigo And through your prayer. y a través de la oración que ustedes elevan a Dios. And when Paul gets through verse 21, Cuando él llega al versículo 21, it's as if he pauses for a moment es como si él pausara por un instante and he thinks as he faces possible death, y mientras está considerando delante de sí una muerte posible, what really is my life? él se pregunta, ¿y qué es lo que es mi vida en realidad? If I could put it in one word, what is it? Si yo la puedo poner en una sola palabra, ¿qué es? And he picks up his pen and he writes, for me to live Christ. Y él toma su pluma y dice, para mí el vivir, Cristo. And therefore, to die, gain. Y por lo tanto, morir, ganancia. Now, in English, I think in Spanish too, it says, for me to live is Christ and to die is gain. Tanto en inglés como en español dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. But Greek does not need the helping link verbs. Pero el griego no necesita esos verbos eslabones. So in the original Greek, what Paul is saying is a statement. It's like a title above his life. De manera que lo que Pablo está diciendo en griego es como una especie de título o declaración acerca de su propia vida. This is who I am. Esto es lo que soy. For me to live, Christ. Para mí vivir, Cristo. To die, gain. Morir, ganancia. Can you say that with me this morning? ¿Pueden ustedes decir eso conmigo esta mañana? If you can, deep inside of you, you are truly a happy man or a happy woman or a happy boy or girl, just like Paul. Si realmente lo puedes decir, ciertamente eres un hombre feliz, una mujer feliz, un joven, un niño feliz. In fact, what Paul is saying to the Philippians is, this is really the only way to live and the only way to die. De hecho, lo que Pablo le está diciendo a los filipenses es realmente esta es la única manera de vivir y la única manera de morir. And you might say to me this morning, but what does it mean to live Christ and to die gain? Pero ustedes me pueden decir, pero ¿y qué es lo que significa para mí el vivir Cristo y el morir ganancia? Well, that's what I want to look at with you in two thoughts. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos con dos pensamientos. First, how Christ can be our life, Primero, cómo Cristo puede ser nuestra vida. and second, how death can be our gain. Y en segundo lugar, cómo la muerte puede ser nuestra ganancia. So what does it mean then to say, for me to live Christ? Entonces, ¿qué significa el que nosotros o Pablo haya dicho, para mí el vivir Cristo? Well, it means at least 5 things. Significa al menos 5 cosas. First of all, it means we are linked with Christ. En primer lugar, esto significa que estamos unidos a Cristo. Boys and girls, you've seen a necklace around your mother's neck. Niños y niñas, ustedes han visto esos collares que usan vuestras madres. And you've seen how one little link of the chain goes inside of the next link of the chain. Y ustedes pueden ver cómo un eslabón de la cadena se une a otro eslabón de esa cadena. And those 2 links cannot be pulled apart. Y esos dos eslabones no se pueden separar, They belong together. sino que están ya unidos para siempre. And you see, that's what happens when a Christian gets saved. Eso es lo mismo que ocurre cuando un cristiano es salvado. A Christian does not become
Christ, Un cristiano no viene a ser Cristo, but a Christian gets linked into Christ. pero el cristiano viene a quedar como un eslabón unido a Cristo. Theologians call that sacred union with Christ, Los teólogos llaman a esto la unión sagrada con Cristo, by which I am justified by faith in him, por medio de la cual nosotros somos justificados por medio de la fe en Él. and enter into a personal relationship with him, Y entramos en una relación personal con Él. and get connected with him. Y nos mantenemos ya conectados a Él. Now, of course, that had not always been the case with Paul. Desde luego, este había sido el caso con Pablo, Originally, he was a Pharisee, pero al principio no era así, él era un fariseo. and he persecuted people that belonged to Jesus Christ. Él era un perseguidor de aquellos que pertenecían a Cristo. If you gave Paul a piece of paper earlier in his life, Si temprano en su vida tú le hubieras entregado a Pablo un pedazo de papel and it said, "For me to live," and there was a blank for one word, y te hubiera escrito para mí el vivir es, y tuviera entonces una línea en blanco para rellenar, he would have written, "For me to live is Moses, él hubiera quizás escrito para mí el vivir es Moisés, because I get my righteousness by obeying the law." porque yo gano mi justicia obedeciendo la ley. But on the way to Damascus, that all changed. Pero camino a Damasco eso cambió. You know the story. Ustedes conocen la historia. A light shone from heaven. Una luz brilla del cielo. Paul fell to the earth, trembling, Pablo cae al piso, temblando, Astonished. sorprendido, blinded, cegado, conquered by God. conquistado por Dios. His friends brought him to Damascus. Los amigos le llevan a Damasco. For 3 days, he could not see, Por 3 días permanece sin he ver, couldn't eat, no puede comer, he couldn't drink, no puede beber, he could only pray. solamente puede orar. And there in a street called Straight, Y allí en la puerta llamada estrecha, the Holy Spirit caused the scales to fall from Paul's eyes el Espíritu Santo hace que las escamas caigan de los ojos de Pablo and showed him who he really was. y le mostró quién es realmente él. And if you put that paper in front of Paul again, Y si de nuevo colocamos ese pedazo de papel delante de Pablo, for me to live, para mí el vivir es, in those days he would have had to say, is sin. y quizás en esos días le hubiera escrito, para mí el vivir es pecado. I'm just a lost sinner before a holy God. Solo soy un pecador perdido delante de un Dios santo. My uncircumcised heart Mi corazón incircunciso has been humbled. ha sido humillado. I deserve death and hell. Merezco la muerte y el infierno. But there you see, the scales fell from Paul's eyes. Pero ustedes ven, las escamas caen de los ojos de Pablo. Not only to see who he was, No solo para que él vea quién él es, but to see who Jesus is. pero también para ver quién es Jesús. And he says it pleased God to reveal his son in me. Y dice que le plugo a Dios revelar a su Hijo en él. And he was found in Christ Y él fue hallado en Cristo Jesús by faith. por medio de la fe. He was justified. Fue justificado. His creator became his redeemer. Su creador vino a ser su redentor. Now, that concept can be hard for children to understand. Ese concepto puede ser un poco difícil para que los niños lo entiendan. So, boys and girls, this is very important because this is what salvation is. Así que niños y niñas, esto es muy importante porque de esto se trata la salvación. So, I want to try to explain it to you through a story. Así que voy a tratar de explicárselo a ustedes a través de una historia. There was a boy named Tom, Había un niño llamado Tomás, and Tom built a very special boat. y Tomás hizo un pequeño barquito He loved that boat. y él amaba ese barquito. He took the boat down to the river every day, Y llevaba ese barquito todos los días al río. and he would run along the bank of the river Iba a la orilla del río a todo lo largo with a string tied to the boat, con una cuerda atada al barquito and he'd sail that boat along the riverbank. y lo llevaba a lo largo del río. And then one day, a strong wind came up, boys and girls, Y un día vino un viento tan fuerte and the wind tore the string away from Tom's hand. que rompió y se llevó la cuerda de las manos de Tomás. And the boat sailed away. Y el barquito se le fue. And Tom was very sad. Y Tomás estaba muy triste. But a few days later, he's walking by a shop in the downtown area, Pero unos días después él estaba caminando en el área del centro de la ciudad and he sees his boat in the window. y él ve su barquito en la ventana. And he goes and he says to the shop owner, "I want my boat." Y él va donde el dueño de la tienda y le dice al dueño, yo quiero mi barquito. The owner says, "You have to pay for it." Y el dueño le dijo, tienes que pagar por él. No, Tom says, "You don't understand. No, tú no entiendes. This is my boat. Ese es mi barquito.
No, the owner said, it's my boat. No, el dueño le dijo, ese es mío. But Tom said, well, how much do I have to pay for Y it? entonces Tomás le dijo, ¿y cuánto tengo que pagar por él? And the owner says, $20. Y el dueño le dijo, $20. That was a lot of money for Tom. Era mucho dinero para Tomás. He ran home, he got all his money together, he had just $20. Y él se fue corriendo a la casa, trató de reunir todo el dinero que tenía y justo le dio $20. And he went back and he bought the boat. Y regresó y compró el barquito. And as he walked out of the store, Y cuando salía así de la tienda, boys and girls, he hugged that boat to his chest. niños y niñas, él se pegó el barquito al pecho. And he said, I love you, boat. Y él le dijo, te amo, barquito. Twice I have owned you. 2 veces te he poseído. First I made you. Primero te hice, Now I bought you. ahora te compré. And you see, that's what happens with a Christian. Y ustedes ven, eso es lo mismo que ocurre con el cristiano. God made all of us. Dios nos hizo a todos nosotros, But we have torn ourselves loose from God. pero nosotros nos hemos separado de Dios. And Jesus Christ comes Y Jesucristo viene and he buys us. y Él nos compra. Not with $20, No con $20, but with his own blood sino con su propia sangre, to satisfy the offended justice of God. para satisfacer la justicia ofendida de Dios. So that, as the Bible says, De manera que, como la Biblia dice, God can be just and the justifier of those who believe in Dios Jesus. puede ser así el justo y el que justifica a los que creen en la fe de Jesús. And so when we by grace believe in Jesus Christ alone, De manera que cuando nosotros creemos por medio de la fe única en Jesús, as hell-worthy sinners, como pecadores que merecen el infierno, and by the Holy Spirit receive the Savior, y por el Espíritu Santo recibimos al Salvador, you see what happens is this. ven, lo que ocurre es esto. Jesus embraces us Jesucristo nos abraza and says, twice y Él dice, 2 veces I have owned you. yo te he poseído. I created you, Yo te creé, but you wandered away. pero tú te fuiste y te But apartaste. now I'm linking you back to me again. Pero ahora te estoy uniendo una vez más a mí. I bought you with my own blood. Te compré con mi propia sangre. And boys and girls, that is the most wonderful thing in all the world. Y niños y niñas, eso es lo más maravilloso en todo el mundo. Because then we belong to Jesus Christ forever. Porque entonces pertenecemos así a Cristo para siempre. And you see, Paul is so happy with this. Y Pablo está tan feliz con esto, He says, I'm determined to know nothing else but Jesus Christ and Him que crucified. él dice, yo estoy determinado a no conocer a nada más que no sea Cristo y este And the crucificado. Bible says he went out to preach Jesus right Y away. la Biblia dice que él inmediatamente fue a predicar a Jesús. And he said to the Philippians 2 chapters later, Y le dice a los filipenses 2 capítulos más adelante, I count everything else in my life to be but garbage compared to Jesus Christ. estimo todas las cosas que hay en mi vida como basura comparado con Jesucristo. I want to know Him. Yo quiero conocerle a I él. want to win Him. Yo quiero ganarle a I él. want to know the power of His Yo resurrection. quiero conocer el poder de su resurrección. For me to live is Christ. Para mí el vivir es Cristo. I'm linked with Him. Yo estoy unido a él. But secondly, to live Christ is to have life in Christ. Pero en segundo lugar, tener a Cristo es tener vida en Cristo. It's not only to be justified in Jesus, No es solamente estar justificado en Cristo, it's also to be sanctified in Jesus, es también ser santificado en Jesús. to be made holy in Jesus. Ser hecho santo en Jesús. You see, if you're a Christian, Si eres un cristiano, you want to know Jesus better tú quieres conocer a Jesús mejor in His person, en su persona, in His en natures, su naturaleza, In sus his naturalezas, offices, en sus oficios, in His states. en sus estados. You just want to know Him as your own teaching prophet, Quieres conocerle como tu propio profeta que te instruye, as your own sacrificial and interceding priest, como tu propio sacerdote que ofrece el sacrificio e intercede por ti, and as your own ruling and guiding king. como tu propio rey que gobierna. In fact, the aim of your life is to commune with Him every single day. De hecho, el propósito de tu vida es tener comunión con Él cada día. So when you lay your head on your pillow at night De manera que cuando tú recuestas tu cabeza sobre la almohada de noche and you think back over your day, y tú recuerdas lo que has hecho durante el día, no matter what you accomplished, no importa lo que hayas logrado, if you had no communion with Jesus that day, si no tuviste comunión con Jesús durante el día, the day seems empty at best. el día parece haber sido vacío, por más bueno que haya sido. But if you had communion with Him, Pero si tienes comunión con Él, your day is sweet tu día es dulce and valuable, y valioso. and you treasure that communion more than anything else. Y tú atesoras esa comunión más que cualquier otra cosa. You see, if you can say, for me to live,
Christ, Si tú puedes decir, para mí el vivir, Cristo, then you can also say with the psalmist, entonces también puedes decir con el salmista, whom have I, Lord, in heaven but thee? ¿a quién más tengo yo en los cielos sino a ti? For me to live, Christ. Para mí el vivir, Cristo. What about you this morning? ¿Qué con respecto a ti esta mañana? If we were to pass out papers to all of you, Si nosotros pasáramos pedazos de papel para todos ustedes and you would say, it would say, for me to live, and you could only fill in one word, y tú tuvieras que escribir para mí el vivir y tuvieras que poner una sola palabra and you were honest, y tú eres honesto, what would you put down? ¿qué escribirías? Work, ¿El trabajo? reputation, ¿La reputación? husband, ¿El esposo? children, ¿Los hijos? wife, ¿La esposa? money? ¿Dinero? Or would you put down Christ? ¿O pondrías Cristo? He's my life. Él es mi vida. His name is Christ, Su nombre es Cristo. which means anointed one, Significa el ungido. which means he's my prophet, my priest, my king. Significa que es mi profeta, mi rey, mi sacerdote. And that's everything to me. Él es todo para mí. For me to live, Para mí el vivir, Christ. Cristo, It's everything. es todo. Thirdly, En tercer lugar, if you can say for me to live Christ, si tú puedes decir para mí el vivir es Cristo, you are not only linked with Christ and have your life in Christ, no solamente estás unido a Cristo y tienes vida en Cristo, but you also have love for Christ. también tienes amor hacia Cristo. You love him more than anything else. Le amas más que todo lo demás. You see, Paul said, I am constrained. I am constrained Pablo dice, yo estoy constreñido by the love of por Christ. el amor de Cristo. The love of Christ, that's the engine that makes the train of my life run. El amor de Cristo es la máquina que permite que todo lo demás corra. Christ is the motivator of my life. Cristo es la motivación, el motivador de mi vida. This love for Christ is what gives me energy and desire to get out of bed in the morning. Este amor a Cristo es lo que me da el deseo y la energía para levantarme de la cama por la It mañana. makes me tick all day long. Me hace yo tener el impulso cada momento del día. It's Christ who fills my heart, Es Cristo quien llena mi corazón, who fills therefore my lips, que por lo tanto también llena mis labios, who fills my life. que llena mi vida. You see, everywhere Paul writes, he's writing about Christ. En todo lugar, Pablo está escribiendo de Cristo. Martin Luther put it this way. Martín Lutero lo decía de esta forma. Paul could not keep Christ out of his pen Pablo no podía dejar a Cristo fuera de su pluma, because the Holy Spirit kept Christ in his heart. porque el Espíritu Santo mantenía a Cristo en su corazón. You see, the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. And I want to tell you one of the saddest things about Christians today. Y le quiero contar algo de las cosas más tristes que hay acerca de los cristianos en el día de hoy. So many Christians never talk about Jesus Christ. Demasiados cristianos no hablan acerca de Cristo. Oh, they talk about church, Solo hablan de iglesia, talk about ministers, hablan de ministros, talk about conferences, hablan de conferencias, talk about religious things. hablan de cosas religiosas. But why so little talk about Jesus? Pero ¿por qué tan poco acerca de Jesús? If he's our life? Si es nuestra vida. Probably because one or two things are true. El problema es que una de dos cosas son verdad. Either we're not really Christians after all, O realmente no somos cristianos después de todo. and we're just nominal Y Christians, que sencillamente somos cristianos nominales. or else we're seriously backsliding. O realmente estamos declinando espiritualmente. I don't know if you've ever done this, but someday just take Paul's epistles and lay them out in front of you. No sé si ustedes han hecho esto, pero algún día toma simplemente las epístolas de Pablo y colócalas frente a ti And let your eyes scan over the y page deja que tu ojo vaya por encima de las páginas and look for these three words: y busca estas tres palabras: Jesus, Jesús, Christ, Cristo and Lord. y Señor. And you'll see it 20, 30, 50 times across every single Y page. lo vas a ver 20, 30, 50 veces en cada página. You see, Paul loved Christ so much Pablo amaba a Cristo tanto that just like the ancients used to say, all roads lead to Rome, que así como los antiguos decían que todos los caminos conducen a Roma, in Paul's life, all roads lead to Jesus en la Christ. vida de Pablo todos los caminos conducían a Jesús.
So when he writes to the Corinthians, De manera que cuando escribe a los Corintios, he talks about divisions in the church. él habla acerca de las divisiones en la iglesia He ends in Christ. y termina en Cristo. Is Christ divided? ¿Está Cristo acaso dividido? When he talks about the immoral man in Cuando- their assembly, Cuando habla acerca del hombre inmoral que estaba dentro de la asamblea, he says, purge out the old leaven. él dice, saquen de entre ustedes esa mala de levadura. Because Christ, our Passover, is sacrificed for us. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. How should you live as a husband? ¿Cómo debes vivir como esposo? You should treat your wife as Christ treats the church. Debes tratar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. How should you live as a wife? ¿Cómo tú debes vivir como esposa? You should treat your husband the way the church respects Jesus Christ. Debes tratar a tu esposo de la manera como la iglesia trata a Cristo. How should you treat your parents? ¿Cómo debes tratar a tus padres? Children, obey in the Lord Jesus Christ. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. How should you forgive each other? ¿Cómo se perdonan los unos a los otros? As Christ forgives you. Como Cristo te perdonó. How should you be humble? ¿Cómo debes ser humilde? By putting on the mind of Christ. Poniéndote en ti misma la misma actitud de Cristo. How can you be holy? ¿Cómo debes ser santo? By being crucified and risen with Christ. Estando crucificado y resucitado con Cristo. You see, Christ is the answer, says Paul, Cristo es la respuesta, dice to Pablo, every problem, para todo problema, to the saved, to the unsaved. para los salvos y los no salvos. And it's all because of this tremendous love of Christ to Y sinners, todo esto por este tremendo amor de Cristo por los pecadores, which moves us to love him back, que nos mueve a amarle a Él de regreso. so that we cry out with the Apostle De John, manera que clamamos junto con el apóstol Juan. we love him Nos- because he first loved us. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. One of the old Puritans said, Uno de los viejos puritanos decía, Christ is lovely. Cristo es amor. Christ is very lovely. Cristo es bastante amor y amante. Christ is most lovely. Cristo es más que amante. Christ is always lovely. Cristo es siempre amante, digno de ser Christ is amado. altogether lovely. Cristo es completamente digno de ser amado. Christ is the most sparkling diamond Cristo es el brillante el diamante más brillante in God's ring of glory. y el gran anillo de gloria de Oh, Dios. says Paul, I love him. Oh, dice Pablo, yo lo amo. For me to live, Christ. Para mí el vivir, Cristo. Fourthly, En cuarto lugar, when we can say, for me to live, Christ, cuando nosotros podemos decir para mí el vivir, Cristo, we have likeness to Christ. tenemos también semejanza a Cristo. You see, if you really love someone a lot, Si tú realmente amas a alguien mucho, you find yourself almost unconsciously becoming more like that person. tú de una manera inconsciente te vas a ver cada vez más como esa persona. Have you ever seen a very old couple who've been married like 50s, 60s, 70 years, ¿Han visto de una de esas parejas viejas que tienen 50, 60, 70 años amándose and they're still madly in love with each other? y todavía están locamente enamorados uno del otro? They can finish each other's sentences. Ellos pueden terminar la oración que uno comenzó. They know exactly what each other's thinking. Saben lo que el otro está pensando In fact, they even start to look a little bit more alike y hasta terminan pareciéndose. because they're just so one together. Son tan uno ellos entre los dos. You know, actually, I was preaching on this theme once in London, En una vez estaba predicando acerca de ese tema una vez en Londres and my wife and I went to check in the motel afterward. y después de esto mi esposa y yo nos fuimos a registrar en el hotel And the young girl behind the desk said to me, y la joven que estaba detrás del mostrador nos dijo, "Is this your sister? ¿es esa tu hermana? She looks like you." Se parece a ti. I'd never heard that before. Yo nunca había escuchado esa expresión antes, But you see, when you really love someone, pero realmente cuando tú amas a alguien mucho, you begin to take on qualities of that other person. tú empiezas a adquirir cualidades de esa persona. And when you're a Christian, Y cuando eres cristiano, you see, you begin to think Christ's thoughts after him. tú empiezas a pensar según Cristo. Paul spoke of being able to smell the aroma of Christ. Pablo on someone. hablaba de o poder oler el aroma de Cristo en alguien. You know, there's a minister, a Scottish minister named Thomas Boston. Hay un ministro escocés llamado, o hubo Thomas Boston, And Thomas Boston made a holy resolution in his diary. y él escribió una resolución santa en uno de sus diarios. He said, I will go nowhere, Yo no voy a ningún lado, speak to no one, hablaré con nadie, and engage in no ministerial duty, ni me involucraré en ningún deber ministerial, and no relationship with anyone ni tendré ninguna relación con nadie,
without leaving the aroma of Christ behind. sin dejar el aroma de Cristo detrás. You see, that's what happened to Paul. Eso es lo que le pasó a Pablo. When you saw Paul, Cuando ustedes veían a Pablo, when you talked with Paul, cuando hablaban con Pablo, there was an aroma that was left behind. había un aroma que quedaba atrás. You knew you were in the presence of Tú Christ sabías que estabas en la presencia de Cristo. when you were in the presence of Paul. Cuando estabas en la presencia de Pablo, You could feel the fruit of the Spirit coming out of Paul. podías sentir el fruto del Espíritu saliendo de Pablo. The fruit of the Spirit revealed in those 9 qualities in Galatians El 5. fruto del Espíritu revelado en esas 9 características en Galatas capítulo 5. The fruit of the Spirit is love El and fruto del Espíritu peace es and amor, joy. paz, gozo. You know, all of these Todas qualities estas cualidades are just the moral profile of our Lord Jesus Christ. son sencillamente la característica moral de nuestro Cristo. Now, what does it mean to become more like Christ? ¿Qué significa entonces ser más como Cristo? Well, it means 1,000 things, I suppose. Eso significará 1000 cosas, yo me imagino. John said if everything was to be written about Jesus, the whole world can contain the books that should be written. Por eso Juan dice que si se escribiría todo lo que se debería escribir acerca de Jesús, no cabrían en el mundo esos libros. But I think if you boil it all down Pero si tú lo resumes todo and you ask yourself, y te preguntas a ti mismo, what does it mean to become more like ¿qué Christ? significa ser cada vez más semejante a Cristo? I think there are 3 very important things. Yo creo que hay 3 cosas muy importantes. If we're growing as a Christian in Christ, Si estamos creciendo como cristianos en Cristo, first of all, we develop more and more a servant heart. vamos a desarrollar cada vez más un corazón de siervo. Our life does not revolve around so much anymore. What do I want and what do I think and what do I like? La vida no gira ya tanto en cómo yo quiero las cosas, que yo deseo, etcétera, But we think more in terms of what can glorify God? sino que pensamos más en qué va a glorificar a Dios, What can be a blessing in the church of qué God? puede ser una bendición en la iglesia de Cristo. We begin to think in terms of we, Empiezas a hablar en términos de in nosotros, terms of our family, de nuestra familia, our spouse, de nuestra esposa, our church, de la iglesia, the people of God, del pueblo de Dios, all for the glory of God. todo para la gloria de Dios. And we want our lives Y to be queremos nothing but lives of Que nuestras service. vidas no sea otra cosa que la vida de siervos. Young people, Jóvenes, when I was 16 years old, cuando yo tenía 16 años, I had a brother who was 19. yo tenía un hermano de 19 And he walked into my bedroom one day. y él vino a mi cama un día. He said, I just figured out what life was all about. Él vino a mi habitación un día y me dijo que queremos hablar acerca de lo que trata la vida. And I can say it in one word. Y yo podía decir en una palabra. I said, one word? Y dilo en una sola palabra. Y yo, una palabra. What is it? ¿Qué es? He said, service. Y él dijo, servicio. I said, what? Y yo dije, ¿qué? Service. Servicio. Explain. Explícate. Oh, he said, it's quite simple. Y él dijo, sencillo. God made us in Adam to serve God, to serve our neighbor, and to serve creation. Dios nos hizo en Adán para servir al vecino, para servir a la nación y servir a otros. And we fell. Y nosotros caímos And we became self-centered. y nos convertimos en egocéntricos. And now when we get born again, Y ahora cuando nacemos de nuevo, God makes us servants again. Dios nos hace otra vez siervos. So we serve His Son, De manera que servimos a su we Hijo, serve His church, we servimos serve a su one iglesia, another, nos servimos unos a otros. and we're only truly happy Y nosotros solamente somos verdaderamente felices when we're serving, cuando estamos sirviendo. not when we're living for ourselves. No cuando estamos viviendo para nosotros mismos. Because that's not the way God made us. Porque no fue así el diseño, el propósito para el que Dios nos hizo. And at the time, I said back to my brother, En ese momento le respondí a mi hermano, oh, that's really cool. no, eso está muy bien. But now, Pero ahora, 40 some years later, 40 y pico años después, that's beautiful. eso es hermoso. You see, when you truly serve, Cuando you tú become more like Christ. verdaderamente sirves, vienes a ser más como Cristo. You know, my dad was a carpenter, Mi padre era un carpintero and the first day he took me out on the job, y el primer día que me tomó para el trabajo, he had some nails and a hammer, tenía clavos, martillo, and he had some wood and tenía a saw. madera, un serrucho, And he said to me, I was 13 years old, y me dijo, yo tenía 13 años, he said, don't ever take that hammer and try to saw a board. él dijo, nunca tomes ese martillo y trates de serruchar una madera.
And don't ever take that saw and try to nail home a nail. Y nunca tomes ese serrucho y trates de clavar un clavo. I said, well, Dad, I know that. Papá, claro que yo sé eso. But he said, well, do you know why I'm telling you? Pero tú sabes por qué te lo estoy diciendo. I said, no. No. He said, well, a hammer is designed for a certain purpose. Él dijo, un martillo está diseñado para un propósito To nail determinado, home nails. para poder clavar clavos. Saw is designed to cut El boards. serrucho está diseñado para serruchar madera. If you use your life, Si tú usas tu vida, which was designed to glorify God and serve Him, que fue diseñada para glorificar a Dios y servirle, for any other purpose, para cualquier otro propósito, your life will always be like a nail that's never driven home, tu vida va a ser como un clavo que nunca termina de ser clavado, or like a board that's never cut, o como una madera que nunca es cortada. and you'll never meet the purpose for which God Y made you. nunca cumplirás el propósito para el cual Dios te hizo. Secondly, when we become more like Christ, we develop more of a loving heart. Y en segundo lugar, cuando nos venimos a ser más como Cristo, desarrollamos un Christ corazón had a very- amante, un corazón que ama. Christ had a very loving heart. Cristo tenía un gran corazón que amaba. He was a people person. Era alguien orientado a las personas. He took babies in his arms Él tomó bebés en sus brazos in a day when leaders weren't supposed to pay attention to children. en un día cuando los líderes no estaban supuestos a prestar atención a los niños. He touched lepers Él tocó a los leprosos when you were supposed to run from cuando tú lepers. estabas supuestos a huir corriendo de ellos. He sat down with Pharisees and harlots. Él se sentó con fariseos y con rameras. Can other people see that you are developing in a loving heart for the well-being of others? Pueden otros ver en ti un corazón que se está desarrollando para el bienestar, procurando el bienestar de otros. And then to become more like Christ Y luego venir a ser más y más como Cristo is to develop more and more a humble heart. implica también desarrollar cada vez más un corazón humilde. He was meek and lowly. Él se humilló a sí mismo. You see, the more humble we are, the more like Christ we are. Mientras más humildes somos, más como Cristo somos. When the great church father Augustine was asked, El gran padre de la iglesia, Agustín, a él se le preguntó, what are the three qualities the church needs the most today? ¿cuáles son las tres cualidades que la iglesia más necesita al día de hoy? He answered, humility, humility, humility. Y él respondió, humildad, humildad, humildad. Paul says this is what it means to live Christ. Pablo dice, esto es lo que significa vivir es Cristo. To become more of a servant, Ser más como un siervo, more loving, ser más amoroso, more humble. ser más humilde. and then finally, Y luego, finalmente, to live Christ vivir siendo Cristo tu vida. is to grow in longing for Christ. Es crecer en un deseo cada vez mayor por Cristo. Longing to be with Him. Anhelar estar con Él. Longing to spend eternity with Him. Anhelar pasar la eternidad con Él. Longing to be married with Him. Anhelar estar casado con Él. You know what John Calvin said? ¿Sabe lo que decía Juan Calvino? He said, he who does not long to be with Christ in glory has made little progress in the Christian life. Aquel que no anhela estar con Cristo por la eternidad no ha tenido muy poco progreso en su vida cristiana. And Charles Spurgeon said, every morning when a Christian gets up, Y Charles Spurgeon decía, cada mañana cuando el cristiano se levanta, he ought to go to the windows of his home and look out to the east debe levantarse y ver por las ventanas hacia el este o las ventanas de su casa and say, is he coming today? y preguntarse, ¿viene él hoy? ¿Viene hoy? Longing to be with Christ. Anhelar estar con Cristo. So there you have it. To live Christ Así que allí lo tienen. is to be linked with Christ, Vivir diciendo mi vida es Cristo es estar unido a Cristo, to have life in es Christ, tener vida en Cristo, love for Christ, amor por Cristo, be growing in likeness with estar Christ, creciendo en semejanza a Cristo and longing for Christ. y anhelando a Cristo. Can you say those qualities are manifest in you? ¿Puedes tú decir que esas cualidades se están manifestando en ti? Not in perfection. No a la perfección. No. Then I would just discourage you. Claro que no. De esa manera lo único que estaría desalentándote. We're all works in progress. Todos nosotros trabajamos, nos desarrollamos progresivamente. But can you say that you have something of these qualities in you? Pero puedes tú decir que tú tienes algo de estas cualidades en ti. And enough of them that you can say, my number one love in life is Jesus Y lo Christ. suficiente como para tú poder decir que mi vida realmente es Cristo. He's my Savior. Él es mi Salvador. He's my Lord. Él es mi Señor. He's my only hope. Él es mi única He's esperanza. my elder brother. Él es mi hermano mayor. He's my intercessor now at the right hand of the Es mi Father. intercesor ahora a la diestra del Padre. For me to live
Christ. Para mí el vivir, Cristo. Oh, I believe, help my unbelief. Oh, yo creo, ayuda mi incredulidad. Now, when you can say that, Ahora, cuando tú puedes decir eso, then death will be your gain because you're in Christ. entonces la muerte será ganancia porque tú estás en Cristo. But now at this point, you might say, Pero en este punto tú podrás decir, Paul, aren't you exaggerating now? Pablo, ¿no estás tú exagerando ahora? Death is a terrible thing. La muerte es algo terrible. Death is ugly. La muerte es fea. I've never seen a body in a coffin that looks beautiful. Yo nunca he visto un cuerpo en un ataúd que luzca hermoso. You know, as a pastor, you stand beside coffins a lot. Como pastor, uno está frente a ataúdes con frecuencia. And what a difference when the person in the coffin was in Christ ¿Y qué diferencia cuando la persona que está allí en el ataúd está en Cristo or when it's an unbeliever? o cuando es un incrédulo? You see, when the person's in Christ, Cuando la persona está en Cristo, the family stands around you, la familia te rodea and you can say to each other in all honesty, y tú con toda honestidad nos pueden decir el uno al otro, this brother, this sister is far better off. este hermano, esta hermana está mucho mejor. You can never wish them back. Nunca desees que regrese. But oh, if it's an unbeliever, Pero si es un incrédulo, it's so awkward. es tan duro, It's so painful. es tan doloroso. You stand around, Uno está allí, and especially if the others around you are y Christians. especialmente si hay otros alrededor de ti que son cristianos, No one knows what to say. nadie sabe qué decir. And then finally someone stumbles and says something like this. Y luego alguien simplemente viene y dice algo como esto. Well, didn't they do a good job? Or doesn't he look good? No hizo un buen trabajo, no se ven las cosas bien. And everything in you says, no, he doesn't look good. Y todo dentro de uno dice, no, él no luce bien. Hell is terrible. El infierno es terrible. Death is terrible. La muerte es terrible. What are you talking about, ¿De Paul? qué estás hablando, Pablo? Death is gain? ¿La muerte ganancia? Paul, you have a close friend in Timothy Pablo, tú tienes un amigo cercano en Timoteo and Silas. y Silas. You have to leave those friends behind when you die, Paul. Cuando tú mueras tienes que dejar esos amigos atrás. How can that be gain? ¿Cómo puede ser eso ganancia? Well, because every relationship in heaven will be better than any relationship has ever been on earth. Porque toda relación en el cielo será infinitamente mejor que toda relación que hay aquí en la tierra. I once preached a sermon on heaven, Una vez prediqué un sermón acerca del cielo and a man came up to me afterward. y un amigo se me acercó a mí And he después said, everything you said was true. y me dijo, todo lo que dijiste es verdad. But there's one thing that bothers me. Pero hay una cuerda, algo de lo que dijiste que me molesta. I love my wife so much. Yo amé a mi esposa tanto. I'm going to miss her in heaven. Yo la voy a extrañar en el cielo. I said, miss her? Y yo dije, ¿extrañar? She's a believer. ¿Ella es un creyente? Your relationship will be better with your wife Tu relación será mejor con tu than it's esposa ever been on que earth. lo que haya sido en la tierra. You see, everything is better in heaven than the very best thing on earth. Todo es mejor en el cielo que lo bueno que haya sido en la tierra. Heaven is a world of love, as Jonathan El Edwards cielo called it. es un mundo de amor, como lo llama Jonathan Edwards. All evil is walled out. All excuse evil is walled out. O el mal sencillamente es dejado fuera. And all good is walled Y in. todo el bien es lo que queda adentro You entonces. see, death is gain En ese sentido la muerte es ganancia. because of two things. Por dos cosas. Because of what we leave behind Porque lo que dejamos atrás and because of what we receive. y por lo que recibimos. You see, Paul leaves behind a body of sin and death. Pablo deja atrás un cuerpo de muerte y pecado. He leaves behind that life of labor and sorrow. Deja detrás un mundo de trabajo y de dolor. Have you ever read that long list of things that Paul went through in his life in 2 Corinthians? ¿Has leído esa lista de cosas que Pablo menciona acerca de su vida en 2 Corintios? In heaven, no more. En el cielo, nunca más. No more afflictions. No habrá más aflicciones. No more beaten with rods. Nunca más vas a ser apedreado. No more being stoned. No, apedreado nunca más. No more suffering shipwreck. No va a sufrir más naufragios. No more weariness. No vas a tener más cansancios. No more persecution. Más persecución. No more Ni temptation. más tentaciones. No more temptation to be tempted. Ni más tentaciones a ser tentado. No more a buffeting Satan. Ni más bofetadas de Satanás. No more an enticing world. Ni más un mundo que tienta. No more y thorn atrae. in the flesh that Ni- Paul never fully understood. Ni más aguijones en la carne que Pablo no entendió. No more problems with the lust of the eye and
lust of the flesh and the pride of life. Ya no habrá más problemas con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ni con la vanagloria de la vida. No more unanswered prayers. No va a haber ya más oraciones sin respuestas. No more vexing riddles. No va a haber ya acertijos sin solución. To die, gain, Morir, ganancia. because of what I leave behind. Porque por las cosas que yo estoy dejando atrás. And no more do I have to say, oh wretched man. Y ya no tengo que decir más, oh miserable de mí. No more do I have to say evil is present with me. No, ya no tengo que volver a decir el mal está en mí. No more do I have to say the good that I would, I find myself not doing. Ya no tengo que decir que el mal que veo en mí, yo no lo haré. Dear believer, if you're in Christ, Amado creyente, si estás en Cristo, the day you die is El- the day of your complete liberty el día que tú mueras será el día de tu completa libertad, from all sin. de todo pecado. Oh, to be in that place where there's no more sin. O estar en ese lugar donde no habrá más pecado. And to be as pure as God Y Himself. ser tan puro como Dios mismo. And have my Savior look at me and say, I see no evil in Y you. ver a mi Salvador decirme a mí, yo no veo ningún mal en ti. To be a perfect bride for a perfect bridegroom. Ser una novia perfecta para un novio perfecto. To enter into a utopian marriage with Jesus Entrar en Christ. un matrimonio de utopía con Jesucristo. To die is gain. Morir es ganancia. What a glorious thing death is for Oh, a qué believer. cosa tan gloriosa es la muerte para el cristiano. The psalmist says, precious in the sight of the Lord El salmista dice que es algo precioso ante los ojos del Señor. is the dying of His people. Preciosa, estimada es la muerte de sus santos. You know, when my father died, Cuando mi padre murió, he was a dear child of God. y él era un hermoso hijo de Dios, I knew I had to do the funeral. yo sabía que yo tenía que hacer el funeral. I knew it would be hard. Yo sabía que iba a ser difícil. The last person I saw before I went up onto the pulpit La última persona que miré antes de subir al púlpito was my mother. fue mi madre. They had a wonderful relationship Ellos for tuvieron 52 years. una relación maravillosa por 52 años. But she said to me as I went up, she laid her hand on my wrist Pero ella, mientras subía, se aferró a mi muñeca y me dijo, and she said, remember, son, recuerda, hijo, we can never wish him back. nunca podemos desear que regrese. 3 days after he died. 3 días después que murió. That gave me so much strength when I went Eso on me that pulpit. dio tanta fuerza cuando subí a ese púlpito. You see, this life is just a little moment, Esta vida es solo un pequeño momento, a preparation time for a vast and never-ending un eternity. tiempo de preparación para una eternidad vasta que nunca tiene fin. And if we live in Christ by the grace of God, Y si vivimos en Cristo por la gracia de Dios, that entire eternity will be gained. toda la eternidad será ganancia. There we will do everything perfectly. Allí haremos todo de la manera perfecta. A perfect life with Christ. Una vida perfecta con Cristo. Perfect knowledge of Christ. Un conocimiento perfecto de Cristo. Engaging in perfect activities with Christ. Involucrados en actividades perfectas con Cristo. Sitting on thrones with Him, whatever that means. Sentándonos en tronos con Él, sea lo que sea que eso signifique. Singing His praises forever. Cantando sus alabanzas para siempre. Worshiping Him perfectly. Adorándole perfectamente. Death is gain. La muerte es ganancia. But my friend, if you're not in Christ, Pero mi amigo, si tú no estás en Cristo, your death is not gain. tu muerte no es ganancia. Your death is tragedy. Tu muerte es tragedia. Your death is hell. Tu muerte es infierno. The opposite of everything that heaven is. El opuesto a todo lo que el cielo es. All evil is walled in. Todo el mal está allí. And your death means to live forever apart from the favor of God. Y tu muerte significa estar completa y eternamente separado del favor de Dios. The most foolish thing you could do in this entire world Lo más tonto y estúpido que puedes hacer en la vida en este mundo is to live for yourself, es vivir para ti mismo, to die by yourself, morir en ti mismo, to spend eternity with yourself, pasar la eternidad contigo mismo and have no friends y no tener amigos forever para siempre in hell. en el infierno. You know, early in my ministry, Bien temprano en mi ministerio, the first dying person I ever saw la primera persona muerta que yo vi was in a hospital room where the other person in the same room was dying at the same time. era en una habitación en un hospital donde justo al lado había una persona que también estaba muriendo. And the nurses called me, and I got there before the family did. Y las enfermeras me llamaron y yo llegué allí antes de que muriera la persona. And the member from my church was dying with groans and pain. Y el miembro de mi iglesia estaba allí muriendo con dolor y con gemidos.
And the other woman, whoever she was, Y la otra persona, quien sea que haya sido ella, just kept saying as she was dying, si mientras moría se mantenía diciendo: I had a God-fearing father, I had a God-fearing father, I had a God-fearing yo father. tengo un padre que teme a Dios, yo tengo un padre que teme a Dios, yo tengo un padre que teme a Dios. And both of them were in so much pain. Y ambos en tanto dolor, I suddenly realized yo de repente me di cuenta, this is what hell is like. es así, el infierno es así. Neither one of them could communicate with each other. Ninguno de los dos se podía comunicar con el otro. 10 feet away from each other. Estaban a 10 pies de distancia el uno del otro, Dying but never dead. muriendo pero nunca muertos. Satan hating you. Satanás allí, Everyone hating you. Satanás aborreciéndote, todos No aborreciéndote. friendship. No Ningún communion. amigo, ninguna comunión. Everlasting darkness. Tinieblas perpetuas, Weeping and gnashing of teeth. lamento y crujir de dientes, If you're not in Christ. si tú no estás en Cristo. Are you ready to die? ¿Estás tú listo para morir? Are you truly alive? ¿Estás verdaderamente vivo? You know, Charles Spurgeon said the best way to die Spurgeon decía, la mejor manera de morir is to be dying every day to your own righteousness es estar muriendo cada día a tu propia justicia and living every day to Christ's righteousness, y vivir cada día para la justicia de Jesús. so that when your death day comes, De manera que cuando tu día de morir llegue, you only have to die one more time. solo tienes que morir una vez más, Because you're used to dying. porque ya estás acostumbrado a morir. Dying to yourself, Morir a ti mismo, dying to your own righteousness. morir a tu propia justicia. Build your nest in no tree here on earth. No construyas tu nido en ningún árbol aquí en la tierra, For God has sold the entire forest to death. porque Dios ha entregado toda esta foresta a la muerte. Seek your treasure in heaven, Busca tu tesoro en el cielo, where moth and rust do not corrupt, donde la polilla y el orín no corrompen, and thieves do not break through. donde los and steal. ladrones no penetran para robar. Seek your life in Christ alone. Busca tu vida solamente en Jesús. I want to close this sermon with two illustrations. Quiero terminar este sermón con dos ilustraciones. There was a man in the 16th century named Galatius. Había un hombre en el siglo XVI llamado Galacio. He was converted at the time of the Reformation. Él estaba convertido para la época de la Reforma. He was a very wealthy man. Era un hombre muy rico, But he left all his estates in Italy and he went to Geneva to study under John Calvin. pero había dejado todas sus pertenencias, sus propiedades what is- Estates or wealth. en Italy, Yeah. en Italia, y había ido a estudiar en Ginebra junto con Calvino. And when he was back in Geneva, Cuando había regresado a Ginebra, the Roman Catholic Church wrote him a letter. la Iglesia Católica Romana le escribió una carta. And they said, we will return all your wealth if you will only return to Italy. Ellos le escribían en esa carta: te vamos a devolver todas tus propiedades si tan solo decides regresar a Italia. And this is what he wrote back to Rome. Y esto fue lo que él escribió de regreso a las personas que le escribieron en Roma: Let all your money perish with you, que perezca todo vuestro dinero con ustedes, who esteem all the gold in this world quienes estiman todo el oro de este mundo to be equal in value como si fuera igual en valor to 1 hour's worth of communion with Jesus Christ. el equivalente de una hora de comunión con Jesucristo. 1 hour better than a lifetime in Una this hora world. es mejor que una vida completa aquí en este mundo. And my last illustration is this. Y mi última ilustración es esta. There was a close friend of Charles Spurgeon, Había un amigo cercano de Charles Spurgeon, a pastor named Roland Hill. un pastor que se llamaba Rowland Hill. And Roland Hill was very discouraged, little fruit under his ministry. Rowland Hill estaba desalentado porque no estaba viendo mucho fruto en su ministerio, He was preaching with all his heart, predicando con todo su corazón, but it seemed there was no fruit. pero parecía que no veía mucho fruto. And one day he looked out of his study window Un día, mientras estaba mirando a través de la ventana de su estudio, and he saw a pig farmer going to market. él vio a un granjero que tenía cerdos que iba hacia el mercado, And pigs following him, y los cerdos siguiendo detrás de él, straight into the slaughterhouse. llevándole justo al matadero. And when the man came out of the slaughterhouse, Y cuando el hombre vino a la puerta del matadero,
Roland Hill was there to meet him. Roland Hill estaba allí esperándole para cuando él saliera. He said, "How do you do it? Y él le preguntó, ¿y cómo tú lo haces? You get pigs to follow you straight to their death. Tú haces que los cerdos te sigan a ti para ir a su muerte. And I can't get hell-worthy sinners to follow me and my gospel to life eternal." Y yo no puedo hacer que los pecadores que van directo a un infierno me puedan seguir para yo con el evangelio a Cristo. And the pig farmer said, Y el granjero le dijo, "Well, didn't you see what I was doing? pero tú no viste lo que yo estaba haciendo. As I walked along, Mientras yo estaba caminando, I had just some crumbs, some pig food crumbs in my pocket, and I just let a few crumbs down every few steps. yo tenía simplemente de comida de cerdo, pedacitos que yo iba dejando mientras iba sacando de mi bolsillo para que ellos me siguieran. And those pigs are so foolish Y esos cerdos son tan estúpidos that for a few crumbs, que por un poco de esos pedacitos de comida, they will destroy their life. ellos destruirían sus vidas. My dear friend, Mi amigo, if you're not in Christ, si tú no estás en Cristo, I warn you, yo te advierto, don't destroy your life no destruyas tu vida and your eternity ni la eternidad for the crumbs of the pig food of this por world. las migajas de la comida de cerdo de este mundo. Don't be like the prodigal No seas como el hijo pródigo who ended up in a pigsty, que terminó comiendo comida de cerdos, but do be like the prodigal sino sé como el pródigo and repent of your y sin arrepiéntete de tus and pecados return to the y Father regresa al and Padre say, "I've sinned against y heaven dile, and yo he against you, pecado contra el cielo y contra ti and I'm no more worthy to be your y son." ya no soy digno de ser llamado tu hijo. God will receive Y you, Dios se va a recibir and He will give you a life in y Jesus te va a Christ, dar vida en Cristo Jesús and you will live forever, y vas a vivir para siempre. and you will be able also to Y say, también vas a ser capaz de "For decir, me to live, para mí el vivir, Christ, Cristo, and to die, y el gain." morir, ganancia.